Hola compañeros, continuando con los ciclos de potencia, vamos a hablar ahora acerca del ciclo de Brayton, que sería el ciclo ideal para motores de turbina de gas. Es un ciclo idealizado, ¿verdad? Como acabamos de decir, porque lo podemos ver de dos maneras, como el ciclo real o como el ciclo idealizado. El ciclo idealizado sería este de aquí a la derecha, que es un ciclo cerrado donde el fluido pasa por cuatro procesos internamente reversibles. Sería un proceso de compresión isentrópica en un compresor, del punto 2 al punto 3, un proceso de adición de calor a presión constante, del 3 al 4, que sería una expansión isentrópica en una turbina, y del punto 4 al punto 1 un intercambio de calor o una salida de calor. Esto es la idealización de lo que sería una turbina de gas. Las turbinas, ¿verdad? Cómo funcionan es el aire fresco entra al compresor, después se calienta a partir de la cámara de combustión y se realiza el proceso en la turbina y salen los gases de escape. Aquí en lo que sería la realidad serían los gases de escape y el aire fresco, en donde se supone que esa presión constante también se trata de hacer que los gases que salen de la turbina salga a la presión del ambiente, y obviamente los gases que entran al compresor entran a la presión del ambiente. Los gases que salen de la turbina a la presión del ambiente es para que no haya ondas de choque, pero esos son conceptos de aerodinámica. Entonces lo único que se hace, ¿verdad? Para hacer más sencillo el análisis, para no meternos en eso de la aerodinámica tanto, es reemplazar el proceso de entrada de aire fresco y salida de gases de escape por un intercambiador de calor en donde hay pues, una salida de calor, ¿no? Y eso sería el ciclo de Brayton, es para turbinas de gas. Porque si se fijan en los otros problemas estábamos trabajando principalmente con vapor de agua, en donde los procesos que tendríamos aquí en esos 4 puntos los vamos a ver como el idealizado primero. En estos 4 puntos sería estos de aquí. Estas serían las gráficas para los diagramas de temperatura y entropía, y la gráfica para presión y volumen. Si se fijan, pues obviamente, ¿verdad? El compresor y la turbina son isentrópicos, entonces del 1 al 2 y del 3 al 4 la entropía se mantiene constante, por eso son líneas verticales. Y en todos los puntos la temperatura o aumenta o disminuye, en ningún momento se mantiene constante la temperatura. Y para la presión, como habíamos mencionado, el intercambiador de calor en la entrada va a ser a presión constante, y el intercambio de calor en la salida también va a ser a presión constante. Por eso del punto 2 al punto 3 la presión es constante, y del punto 4 al punto 1 la presión es constante. Aquí tenemos, ¿no? La entropía va a ser constante aquí, la entropía va a ser constante acá. Se pueden desarrollar pues todas esas combinaciones de gráficas, ¿no? Temperatura entalpía, temperatura entropía, presión volumen, presión temperatura. Pero pues nos presentaron las que contengan los resultados más variados, ¿no? Para no tener que ponerlas todas. Entonces, de la misma manera que analizamos a los ciclos anteriores, si despreciamos la variación de energía cinética y la energía potencial en el análisis energético, pues nos quedaría que la variación, ¿verdad? En cualquier punto en donde haya acá, ya sea adición de calor o variación de trabajo, vamos a tener que la variación de calor más la adición de algún trabajo va a ser igual a la variación de energía interna de mi gas, que en este caso lo vamos a representar por medio de la entalpía, en donde habíamos dicho que la entalpía va a ser la energía interna debido a la temperatura y a la presión del gas. Entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí en el compresor no va a haber intercambio de calor, y en la turbina tampoco va a haber intercambio de calor, y en los intercambiadores de calor no va a haber trabajo, ¿no? Al igual que como lo hemos analizado en el ciclo de Carnot y en el ciclo de Rankine. Lo que podemos obtener acerca de esto es que si yo analizo directamente el calor de entrada, que sería en el intercambiador de calor, la variación de calor que hubo, que sería igual al calor de entrada, va a ser igual a la entalpía en mi punto 3 menos la entalpía en mi punto 2, porque aquí yo tengo la entalpía en mi punto 3, la entalpía en mi punto 2. Toda la variación de energía que hubo de este punto a este punto fue todo el calor que se le metió. En donde, si yo recuerdo el concepto de almacenamiento de calor,
que es de los primeros que se ven, el calor almacenado por un cuerpo es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Es decir, el calor de entrada que nosotros estamos manejando, así como la entalpía está en kilojoules sobre kilogramos, ¿verdad? La entalpía, como hemos visto en problemas anteriores, está en kilojoules sobre kilogramo, entonces es energía por unidad de masa. Si yo aquí pusiera el calor por unidad de masa, sería el calor específico por la variación de temperatura, es decir, todo el calor que obtuvo este elemento de aquí por unidad de masa sería el calor específico por la variación de temperatura, y la variación de temperatura es temperatura 3 menos temperatura 2. En donde vamos a hacer suposiciones de aire frío, en donde las suposiciones de aire frío es con calores específicos constantes. Nosotros sabemos que el calor específico varía en función de la temperatura, pero primero vamos a hacer un análisis idealizado para calores específicos constantes. Cuando no son calores específicos constantes, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajarlo como los problemas anteriores, ya vimos cómo se hace eso. Entonces este sería el calor de entrada. El calor de salida sería toda la energía que perdió del punto 4 al punto 1, es decir, la variación de energía sería H4 menos H1, sería todo el calor que salió, que si nosotros consideramos un calor específico constante, sería calor específico por temperatura 4 menos temperatura 1. En donde si nosotros retomamos el concepto de eficiencia térmica, ¿verdad? Que habíamos dicho que eficiencia térmica lo podemos describir de muchas maneras. Una de ellas era el trabajo neto sobre el calor de entrada, que a su vez era 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Nosotros tenemos aquí el calor de entrada y el calor de salida, que ya los describimos en términos de las entalpías o de los calores específicos. Vamos a ponerlo en términos de los calores específicos. La eficiencia térmica sería igual al calor específico por... La eficiencia térmica sería igual a 1 menos el calor de salida, en donde el calor de salida sería el calor específico por temperatura 4 menos temperatura 1 sobre el calor de entrada, y el calor de entrada es calor específico por temperatura 3 menos temperatura 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se me van a ir los calores específicos y me va a quedar que la eficiencia térmica en un ciclo de Brayton sería igual a 1 menos temperatura 4 menos temperatura 1 sobre temperatura 3 menos temperatura 2. ¿Sale? En donde si nosotros factorizamos a los elementos que tenemos aquí, vamos a llevar a cabo esto de aquí. Yo diría que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos, vamos a factorizar a la temperatura 1, en la parte de arriba, temperatura 1 por temperatura 4 sobre temperatura 1 menos 1. Y abajo vamos a factorizar a la temperatura 2, temperatura 2 multiplica la temperatura 3 sobre temperatura 2 menos 1. ¿Para qué estamos haciendo esto? Nosotros sabemos que el proceso 1-2 en el compresor y el proceso 3-4 en la turbina son isentrópicos, es decir, vamos a poner aquí en un lado lo de los procesos isentrópicos, aquí más en la derechita. Habíamos dicho que en un proceso isentrópico, como habíamos visto en un problema del ciclo de Carnot, que son conceptos de materia de termodinámica, un proceso isentrópico tiene la relación de que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K, donde K era la relación de calores específicos, Cp sobre Cv, calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces esto aquí sería para el compresor, y para la turbina, que es el proceso de 3 a 4, yo tendría temperatura 3 sobre temperatura 4 es igual a P3 sobre presión 4
por K menos 1 sobre K, ¿no? Porque son procesos isentrópicos en el compresor y en la turbina. Entonces yo puedo aplicar esas relaciones para procesos isentrópicos. Sin embargo, yo sé también que la presión 2 es igual a la presión 3, porque el intercambiador de calor de entrada se realiza a presión constante, y la presión 1 es igual a la presión 4, porque ya sea en el ambiente, se trata que el fluido que entra, pues entra a la presión del ambiente, y los gases de la turbina salen a la presión del ambiente, es lo que se busca en la tobera. Y en el intercambiador de calor, pues igual, ¿no? La presión de salida de la turbina y la presión de entrada en el compresor son iguales. Es decir, que presión 2 sobre presión 1 sería lo mismo que presión 3 sobre presión 4. Con lo que vamos a llegar que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser lo mismo que temperatura 3 sobre temperatura 4. Que lo podemos escribir esto de aquí de muchas maneras diferentes. Podemos escribir que la temperatura 4 sobre la temperatura 3, que serían nada más acomodos diferentes, es igual a la temperatura 2 sobre la temperatura 1. O a su vez podríamos escribir que la temperatura 4 perdón, aquí lo escribí al revés. Aquí sería temperatura 1 y aquí sería temperatura 2. O a su vez podemos escribir que la temperatura 4 sobre la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2. En donde pues nos va a servir de maneras diferentes, ¿no? Si se fijan, yo voy a utilizar estas relaciones de aquí y voy a ponerme aquí. Yo aquí tengo temperatura 1, aquí tengo temperatura 4 menos temperatura 1. Temperatura 4, que diga sobre temperatura 1. Temperatura 4 sobre temperatura 1 es lo mismo que temperatura 3 sobre temperatura 2. Entonces lo voy a reescribir aquí así. Eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos temperatura 1 que multiplica temperatura 4 sobre temperatura 1. Temperatura 4 sobre temperatura 1 es lo mismo que temperatura 3 sobre temperatura 2. Entonces yo voy a poner T3 sobre T2 menos 1. Y abajo tenemos temperatura 2. ¿Cuánto vale la temperatura 2? La temperatura 2, pues yo lo puedo despejar de muchos lugares diferentes. Yo lo puedo despejar de aquí, ¿no? Si yo de esta de aquí despejo a la temperatura 2, yo tendría que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 que multiplica la temperatura 3 sobre la temperatura 4. Entonces, si yo me regreso acá, en vez de poner la temperatura 2, que sería esta de aquí, yo voy a poner su valor, que es temperatura 1 por temperatura 3 sobre temperatura 4. Y lo del paréntesis lo dejo igual. Temperatura 3 sobre temperatura 2 menos 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Si se fijan, yo aquí voy a tener temperatura 1, temperatura 1. Temperatura 3 sobre temperatura 2 menos 1. Temperatura 3 sobre temperatura 2 menos 1. Entonces al final me va a quedar que la eficiencia térmica en un ciclo de Brayton, en donde estamos considerando aire frío o calores específicos constantes, podemos decir que la eficiencia térmica va a ser 1 menos 1 sobre temperatura 3 sobre temperatura 4. En donde temperatura 3 sobre temperatura 4 lo teníamos aquí, ¿no? Presión 3 sobre presión 4, K menos 1 sobre K. Es decir, la eficiencia térmica, calores específicos constantes, va a ser 1 menos 1 sobre presión 3 sobre presión 4 elevado a la K menos 1 sobre K, en donde habíamos dicho que presión 3 iba a ser lo mismo que presión 2 y presión 4 iba a ser lo mismo que presión 1. Entonces sería 1 menos 1 sobre presión 2 sobre presión 1 a la K menos 1 sobre K, en donde por último vamos a decir que la eficiencia térmica en un ciclo de Brayton en suposiciones de aire frío con calores específicos constantes
va a ser igual a 1 menos 1 sobre RP a la K menos 1 sobre K, donde RP va a ser presión 2 sobre presión 1 o presión 3 sobre presión 4. Y es conocido como la relación de presiones. Es nada más para escribir la fórmula de una manera más pequeña, ¿no? Y K pues sería la relación de calores específicos, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en un video anterior. K sería calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces, cuando nosotros hacemos suposiciones de calor específico constante, nosotros podemos utilizar esta relación para la eficiencia térmica de un ciclo de Brayton. En caso de que el calor específico no se mantenga constante, que es en la realidad, hay que analizarlo como analizaríamos cualquier otro problema. Pero pues vamos a ver en un ejemplo que la variación, si lo consideramos como calores específicos constante, no es tan grande. Entonces, ¿qué podemos mencionar acerca de esto? Donde la temperatura más alta del ciclo ocurre al final del proceso de combustión en 3, ¿verdad? La temperatura más alta va a estar aquí en el punto 3, que es después de la adición de calor en el intercambiador de calor o en la cámara de combustión. Y esta está limitada por la temperatura máxima que los álabes pueden soportar. Es decir, yo sé que a mayor temperatura, pues mayor va a ser la variación de entalpía que yo voy a tener en mi turbina, o mejores van a ser las propiedades en mi punto 3 a mi punto 4. Por lo tanto, pues mayor sería el trabajo que ejerza mi turbina, ¿no? Entonces, a mayores temperaturas, mayor sería el trabajo que yo pueda lograr, pero pues este está determinado por lo que soporta mi turbina, ¿no? El calor que soporta mi turbina. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca de en qué nos fijamos al momento de desarrollar las turbinas o al momento de tratar de lograr un ciclo de Brayton lo más eficiente posible o lo más que genere el mayor trabajo posible. Hablando de otra cosa, las principales aplicaciones de las turbinas de gas, como estas de aquí, ¿verdad? Que estamos hablando, son la propulsión de los aviones y las plantas generadoras de energía eléctrica. Por ejemplo, en los aviones, la turbina de gas produce potencia para accionar el compresor y a su vez proporciona energía para el equipo auxiliar. Y los gases de escape de alta velocidad son los que se utilizan para proporcionar el empuje para impulsar a las aeronaves. Ustedes saben que, por ejemplo, los cohetes, ¿verdad? Se levantan a partir de la cantidad de fluido que sale de las toberas. Entre más fluido salga, mayor es el empuje y a mayor velocidad van. En donde, es cierto, es algo que no habíamos mencionado, la turbina está unida al compresor. Como la turbina está unida al compresor, cierta parte de la energía de la turbina, del trabajo de la turbina, se redirige hacia el compresor. Y en las centrales eléctricas, la fracción del trabajo de la turbina que se emplea para accionar al compresor se le llama la relación de trabajo de retroceso. Eso es lo que estamos diciendo. La turbina está unida al compresor. Aquí lo tenemos en esta parte. La turbina está unida al compresor. Entonces hay una parte que se le llama trabajo de retroceso y es la fracción del trabajo de la turbina que se empleó para accionar al compresor. Entonces el trabajo neto sería la parte que sobró de eso, ¿no? Que sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, que es como ya lo habíamos visto en sistemas anteriores, en ciclos anteriores. El trabajo neto es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y para el desarrollo de mejores turbinas o de mejores ciclos, los esfuerzos o las investigaciones que se hacen para aumentar su eficiencia se centran en 3 áreas que pues no son cosas muy difíciles de ver, ya que analizamos cómo funciona esto, ¿no? Que funciona en términos de las temperaturas. El primero o la primera área en la que se centra el desarrollo de mejores ciclos es en incrementar las temperaturas de entradas al tener materiales más resistentes al calor. Por ejemplo, si incrementa la temperatura de entrada a la turbina, pues va a haber una mayor variación de entalpía, mayor va a ser el trabajo, ¿no? Pero para esto necesitamos que las turbinas resistan las temperaturas extremadamente altas que se logran. La segunda sería mejorar la aerodinámica de las toberas, o sea, de la turbina o de alguna parte del compresor.
¿Para qué mejorar la aerodinámica de las toberas? Como habíamos mencionado, yo necesito que la presión que sale de la turbina, la presión de los gases que salen de la turbina, esté a la misma presión del ambiente, porque al ser menor o al ser mayor la presión se pueden generar ondas de choque o ondas de expansión cuando estamos hablando de velocidades mayores a la velocidad del sonido, que por lo general los fluidos que salen a velocidades muy altas, ¿verdad? Entonces necesitamos evitar esas ondas de choque o ondas de expansión. ¿Por qué? Porque en las ondas de choque y las ondas de expansión hay pérdidas de energía. Y la tercera sería adiciones de modificadores al ciclo básico, que haya un recalentamiento, que haya algún tipo de refrigeración en algún punto, que sería aumentar la cantidad de maquinaria, ¿no?, que yo tendría dentro de mi sistema. Este aquí es el más sencillo, 4 procesos nada más. Conforme avancemos con los temas vamos a ver ciclo de Brayton con recalentamiento, con regeneración, en donde pues esos procesos extra que hacen más complejo el sistema, pues nos va a generar una mayor eficiencia, ¿no?, o que se logren las características del fluido que nosotros queremos de una manera más eficiente. Y pues el ciclo de Brayton se analiza matemáticamente de una manera muy sencilla, a mi parecer, ¿no? La manera de verlo sería con un ejemplo. Vamos a trabajar con este ejemplo de aquí. Dice: una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo de Brayton ideal, o sea, compresor, intercambiador de calor, turbina y intercambiador de calor de salida, tiene una relación de presión de 8. ¿Qué significa esa relación de presión de 8? Es la relación de presión que estábamos manejando aquí. Presión 2 sobre presión 1 va a ser igual a 8. ¿Cuántos valen las presiones? Todavía no sabemos, pero va a ser igual a 8 esa relación. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor, aquí lo tenemos en la imagen, y 1300 Kelvin en la entrada de la turbina, o sea, el punto de temperatura más alto es en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, o sea, en el punto 2 y en el punto 4, la relación de trabajo de retroceso, que sería la fracción del trabajo de la turbina que se empleó para accionar el compresor, e inciso C, la eficiencia térmica, que lo podemos encontrar con este análisis de aquí, ¿no? Trabajo neto sobre calor de entrada o calor de salida sobre calor de entrada. No nos está diciendo que es calor frío y que los calores específicos son constantes, entonces no podríamos utilizar esta ecuación de aquí, que cuando la utilicemos al final solo para ver cuánto varía con el resultado real, vamos a ver que no fue mucho la variación. Entonces, si se fijan, pues ya tenemos aquí la figura. En la figura prácticamente nos muestra todas las características que necesitamos. Lo que vamos a hacer para resolver este problema va a ser ubicarnos en la tabla A17 del libro de termodinámica de Cengel. En la tabla A17, me ubico aquí en la tabla, son las propiedades del gas ideal del aire. Nos está diciendo el problema, nos devolvemos aquí tantito al problema. Vamos a analizarlo por puntos. En el punto 1 yo tengo una temperatura de 300 Kelvin. Con esa pura temperatura de 300 Kelvin yo voy a encontrar los elementos que son de mi interés. Si yo me voy aquí al libro y me ubico en la temperatura de 300 Kelvin, yo tengo todas estas características para el aire. La entalpía de 300.19 kJ sobre kilogramo, la presión de 1.386 y los demás elementos no me interesan, ¿sale? Nada más me interesa la presión y la entalpía, porque son las únicas dos cosas que estamos manejando, presiones y entalpías. No estamos trabajando con la entropía de momento, ni con el volumen específico, ni con la energía interna del gas. Entonces, ¿qué voy a anotar yo? Yo voy a anotar la entalpía y la presión. Me devuelvo al problema. Aquí. Y yo digo, para mi estado 1, vamos a analizarlo por estados, al igual que los demás problemas de ciclos y de turbinas. En mi estado 1, para mi estado 1 yo tengo una temperatura 1 de 300 Kelvin. Y en la misma tabla yo tenía que a esos 300 Kelvin le corresponde una entalpía 1 de 300.19 kJ sobre kilogramo y una presión, que la vamos a llamar presión 1, de 1.386. Muy bien.
Ahora, para analizar el punto 2, del punto 2, en teoría yo no conozco nada, ¿verdad? No conozco ni la temperatura que voy a tener ahí, ni la presión que voy a tener ahí. Lo que sí conozco es la relación de presiones. Me dice que la relación de presión es 8, o sea que la presión después del compresor es 8 veces mayor que la presión antes del compresor. Entonces, si yo analizo el estado 2 después del compresor, y el estado 2, yo tendría que la relación de presiones es igual a 8, es decir, 8 es igual a la presión 2 sobre la presión 1. Es decir, que la presión 2 va a ser igual a 8 veces la presión 1. Se hace que la presión 2 va a ser igual a 8 veces 1.386. O sea, la presión 2 va a ser 8 por 1.386 da 11.088, que para nuestros fines la vamos a considerar prácticamente 11.1. ¿Para qué? Yo ya tengo la presión en el punto 2, ya la encontré. Presión en el punto 2, vamos a poner aquí 11.1. Si yo me ubico en la tabla nuevamente y me voy a la presión de 11.1 o la más cercana a 11.1 o la más cercana a 11.08, que vamos a ver qué es 11.1. Yo me voy aquí, estoy en la parte de las presiones, 1.36, 1.46, 3.17, 4.9, 9.68, 10.37, 11.1. La presión de 11.1. Si se fijan, la que tenemos nosotros es 11.08, pero 11.1 es muy cercano. Las características que tendríamos serían estas de aquí, que en la tabla las tenemos presentes como temperatura, entalpía y presión. Entonces, la temperatura 2 para la presión de 11.1 sería 540 Kelvin. La entalpía 2 para la presión de 11.1 serían 544.35. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar, vamos a anotar esos valores. Yo me devuelvo a mi problema y yo tendría temperatura 2, 540 Kelvin, que es lo que me pide el problema, ¿no? Determina la temperatura del gas a la salida del compresor. Ya la encontramos, la temperatura del gas fue de 540 Kelvin. Aquí está. Y la entalpía. La entalpía en ese punto es 544.35 kilojoule sobre kilogramo. Y ya tengo el análisis del punto 2. Ahora tengo que pasarme al análisis del punto 3 en la tabla. En el punto 3 yo tengo una temperatura de 1300 Kelvin. Entonces tengo que irme a la tabla y buscar la temperatura de 1300 Kelvin. Voy a ir aquí un poquito más abajo. Voy a analizar ahora el estado 3. Estado 3. Para el estado 3 yo tengo que la temperatura 3 es de 1300 Kelvin. Me ubico en la tabla y busco la temperatura de 1300 Kelvin. Aquí está la de 1240, 1300 aquí. Para la temperatura de 1300 Kelvin yo tengo una entalpía de 1395.97 kJ sobre kilogramos y tengo una presión relativa de 330.9. Entonces me ubico en el problema nuevamente y anoto esos valores. ¿Listo? Y anoto esos valores. Yo tendría la entalpía 3 de 1395.97 kilojoule sobre kilogramo. Y una presión 3 de 330.9 relativa a la presión estándar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo las características de mi punto 3, ahora tengo que analizar mi punto 4.
en donde yo no podría decir que la presión del punto 4 va a ser igual a la presión del punto 1, porque es un proceso que quizá no está completamente desarrollado, o no está idealizado, o no está bien hecho, ¿no? Porque la presión de salida de la turbina debería de ser la presión del ambiente, o eso es lo que se busca al menos. Pero yo no puedo aseverar que esa es la presión que voy a tener. Ahorita estábamos hablando de lo idealizado. En este caso yo no puedo suponer que es idealizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que encontrar, para analizar el punto 4, la presión a partir de la relación de presiones. La relación de presiones, que es igual a 8, habíamos dicho que va a ser presión 2 sobre presión 1, que a su vez sería presión 3 sobre presión 4. Entonces, la presión 4 va a ser igual a la presión 3 sobre la relación de presiones. La presión 3 es 330.9. La relación de presiones es 8. Entonces, la presión en mi punto 4 a la salida de la turbina sería 330.9 sobre 8, da 41.36. 41.36. Y con esa presión 4 de 41.36, si yo me ubico en las tablas, yo puedo encontrar la temperatura que le corresponde y la entalpía que le corresponde. Yo me voy aquí a la tabla y me voy a la presión de 41.36. Si se fijan, aquí tengo las presiones, es la tercera en relativa. Tengo 43.35 y 39.27. Entonces, yo tendría que interpolar entre 39.27 y entre 43.35 para el valor de 41.36. Si ustedes hacen la interpolación, que ya hemos visto en muchísimos videos cómo se hace la interpolación, en muchísimos problemas, ya no voy a entrar en detalle para eso. Para la presión de 41.36 le corresponde una temperatura de 770. Prácticamente da la mitad, da 770.24, que sería prácticamente 770. Entonces, como va a ser para 770, pues ese va a ser el valor de la temperatura, y luego habría que interpolar otra vez, pero ahora para la entalpía con los límites de 778 y el de 800, y nos quedaría una entalpía de 789.37. Entonces hay que interpolar entre estos dos valores para el 41.36 para la temperatura y para la entalpía. Se los dejo a ustedes y les debería de quedar lo siguiente. Yo me voy aquí, problema, y para esa presión, después de interpolar, ¿verdad? Aquí interpolando. Si no recuerdan cómo se interpola, es y es igual a y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0, que multiplica x menos x sub 0 más y sub 0. Después de interpolar nos quedaría que la entalpía en el punto 4 y la temperatura en el punto 4. Entalpía en el punto 4 sería 789.3727 kilojoule sobre kilogramo. Y la temperatura en ese punto 4 sería 770.24 Kelvin. Y ya tenemos todas las características necesarias para el punto 1, 2, 3 y 4. La primera pregunta sería la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, o sea, en el punto 2 y en el punto 4, la temperatura 2 y temperatura 4. Aquí las tengo, ¿no? Temperatura 2, 540, temperatura 4, 720. Vamos a ponerlo nomás para que resalte. El inciso A sería temperatura 2, 540 a la salida del compresor, y temperatura 4, 770 a la salida de la turbina. El inciso B, que sería la relación de trabajo de retroceso. La relación de trabajo de retroceso, como habíamos dicho, va a ser la fracción de trabajo de la turbina que se empleó para accionar al compresor. Si yo me pongo aquí para el inciso B, a trabajar el color moradito. La relación de trabajo de retroceso, que la literatura o las letras que vamos a utilizar van a ser R
subíndice B, subíndice W. Supongo que el libro utiliza estas porque sería relación backwards work. Backwards es como retroceso y work pues es trabajo, ¿no? Entonces por eso utiliza esas letras para el valor de la relación de trabajo a retroceso. Habíamos dicho que va a ser el trabajo del compresor sobre el trabajo de la turbina. A nosotros al hacer esa división encontraríamos qué porcentaje del trabajo del compresor es del trabajo de la turbina, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber 3, qué porcentaje es de 10, pues yo divido 3 entre 10, ¿no? Que sería el punto 30, que equivale al 30%. Entonces, el trabajo del compresor yo lo encontraría con la diferencia de entalpías. El compresor es del punto 1 al punto 2, entonces el trabajo que se realizó en el compresor sería entalpía 2 menos entalpía 1. Y el trabajo en la turbina va del punto 3 al punto 4, en donde disminuye la entalpía. Por lo tanto, el trabajo que se realizó en la turbina o que salió de la turbina sería entalpía 3 menos entalpía 4, donde los valores de las entalpías ya los encontramos. Aquí tenemos entalpía 1, 300, entalpía 2, 544, entalpía 3, 1395 y entalpía 4, 789. Es nada más cuestión de sustituir los valores. Yo tendría que sería entalpía 2, 544.35 menos entalpía 1, 300.19 sobre 1395.97, que sería la entalpía 3 menos la entalpía 4, 789.37. Lo que nos va a quedar que la relación de trabajo de retroceso es igual a 0.4025. 0.4025. Muy bien. Es decir, el 40% o el 40.25% del trabajo que sale de la turbina se utiliza para accionar el compresor, que sería lo mismo que decir que casi el 60% del trabajo de la turbina es lo que sale, lo que no se utiliza, lo que sería el trabajo neto, ¿no? Y ya, ¿no? Esa sería la relación de trabajo, que es el inciso B. Y para el inciso C nos preguntaba la eficiencia térmica, utilizando las suposiciones de aire estándar. Okay. Para la eficiencia térmica lo podemos hacer de varias maneras. Habíamos dicho que la eficiencia térmica yo la puedo encontrar, inciso C, la eficiencia térmica yo la puedo encontrar como el trabajo neto sobre el calor de entrada, o 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Es lo mismo, yo lo voy a hacer con el del trabajo neto. Entonces yo tendría que encontrar primero el trabajo neto. El trabajo neto sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. En donde el trabajo de la turbina, pues aquí lo tenemos. El trabajo de la turbina sería H3 menos H4. Y el trabajo del compresor sería H2 menos H1. Entonces el trabajo neto sería igual a 1395.97 menos 789.37 menos 544.35 menos 300.19. ¿Sí? Si ustedes realizan esa operación de ahí, les quedaría que el trabajo neto es igual a 362.3. Que otra manera de encontrarlo, el trabajo neto es el trabajo de la turbina multiplicado por la fracción que le corresponde a la parte que sí salió del sistema. El 40.25% se utilizó para el compresor, entonces el 59.75% fue lo que salió del sistema. El 59.75% del trabajo de la turbina es el trabajo neto. Entonces si ustedes restan 1395.97
menos 789.37 y ese resultado lo multiplican por 0.5975, también les debería de quedar 362.3, décimas más, décimas menos. Entonces ahí tenemos el trabajo neto, sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, y el calor de entrada, que sería del punto 2 al punto 3 en la cámara de combustión o en el primer intercambiador de calor. Entonces sería entalpía 3 menos entalpía 2, donde la entalpía 3 es 1395.97 y la entalpía 2 es 544.35, lo que nos dejaría con un calor de entrada de 851.62 kilojoule sobre kilogramo. Entonces la eficiencia térmica de nuestro ciclo de Brayton sería el trabajo neto 362.3 sobre el calor de entrada, que es 851.62. Si ustedes realizan esa operación, les va a quedar una eficiencia térmica de 0.4254. Es decir, tiene una eficiencia del 42.54%. Donde por último habíamos dicho, esto de aquí sería el análisis real, el mismo tipo de análisis que hemos realizado en los demás problemas, ciclo de Rankine, ciclo de Carnot, pero para la idealización del ciclo de Brayton con consideración de aire frío a calores específicos constantes, podríamos utilizar la ecuación de eficiencia térmica solo para ver qué tanto varía, ¿no? Esto sería la idealizada, si el calor específico se mantuviera constante. Entonces lo único que necesitamos saber es la relación de presiones, que es igual a 8, y la constante K, que para el aire es de 1.4. Entonces yo me voy aquí. Si yo lo analizara con las suposiciones de aire frío estándar, con calores específicos constantes, yo diría que la eficiencia térmica sería igual a 1 menos 1 sobre la relación de presión, K menos 1, K. Eficiencia térmica sería 1 menos 1 sobre 8 elevado a la 1.4 menos 1 sobre 1.4. Si ustedes realizan esa operación de ahí, ¿verdad? Si lo meten en su calculadora, les va a quedar que la eficiencia térmica, si consideráramos los calores específicos como constantes, sería de 0.4479, que con respecto a la maquinaria, ¿verdad? Sería 44.79% de eficiencia, en donde el valor real nos quedó de 42.54%. Con respecto a la máquina, nada más varió un 2% de eficiencia, ¿no? Pero con respecto al propio valor que tenemos aquí, si este valor de aquí valiera el 100%, ¿no? Si fuera el valor correcto, este valor de aquí sería el 105%, haciendo una regla de 3. Es decir, que con respecto a sí mismo, el valor varió un 5%, que un 5% de variación en muchos problemas o en muchos análisis se considera como que está bien, mientras no se pase del 5%. Pero pues el análisis real sería este de aquí, ¿no? Trabajo neto sobre calor de entrada. Y pues ya, ¿no? Ese sería el análisis de un ciclo de Brayton. Si se fijan, es exactamente igual que los demás sistemas. Lo único que cambia es la manera en la que están acomodados. Por ejemplo, aquí que la turbina está unida al compresor porque se utiliza para parte del proceso. Todo eso, ¿no? Cuando ya va a empezar a cambiar un poquito más, va a ser cuando estemos viendo con refrigeración y con recalentamiento y con todos esos sistemas extra, que sería el tercer punto en el cual se centran las áreas para mejorar los ciclos, que serían la adición de modificadores al ciclo básico, en donde el ciclo básico sería este de aquí, el que hemos visto hasta ahorita. ¿Sale? Entonces lo intentan, el problema, lo revisan, cualquier duda que tengan me lo comentan y pues ahí nos vemos. Bye.